Vamos a estudiar los ácidos polipróticos y en este caso simplemente con un ejemplo, el del ácido fosfórico u ortofosfórico, y vamos a calcular el pH de una solución por métodos aproximados como se hace en los cursos básicos de química versus la resolución exacta ajustada a 3 cifras significativas como se hace en los cursos de equilibrio iónico o en los contenidos de equilibrio iónico que se dan en las químicas analíticas, para ver si hay mucha diferencia o no. Tomemos como ejemplo el ácido ortofosfórico. Los ácidos polipróticos van cediendo protones en etapas. Se ioniza primero un protón, genera el dihidrógeno fosfato, y la constante de equilibrio se le llama constante ácida de la primera etapa. Como siempre, es concentraciones de producto sobre reactivo, vale 6,9 por 10 a la menos 3, lo que equivale a un pK1 de 2,16. En una segunda etapa, el dihidrógeno fosfato cede otro protón y genera el hidrógeno fosfato. La constante de equilibrio se llama constante ácida 2 y es concentración de producto sobre reactivo. Vale 6,21 por 10 a menos 8. Esto equivale a un pK2 de 7,21. En una tercera etapa, el hidrógeno fosfato cede un protón pasando finalmente a el ortofosfato. La constante ácida de la tercera etapa es igual a concentración de protones por fosfato sobre hidrógeno fosfato y vale 4,73 por 10 a la menos 13, un pK3 de 12,32. Y como por supuesto todo esto está en agua, tenemos la autoionización del agua con su KW típica de 10 a la menos 14 a 25 grados. Es de notar acá en este ejemplo que cada etapa sucesiva tiene una constante mucho menor que la anterior. La primera anda en un orden de 10 a la menos 2, la segunda en 10 a la menos 7 y la última en 10 a la menos 13. O sea, hay prácticamente 5 órdenes de diferencia entre etapa y etapa. Digo 10 a la menos 2 porque 6,90 está más cerca de 10 que de 1. Si yo dejara el 1 sería 10 a la menos 3, pero si yo dejo el 10, que es más cercano 6,90 a 10 que a 1, 10 por 10 a menos 3 anda en un orden de 10 a la menos 2. Acá lo mismo, 10 por 10 a menos 8 es 10 a la menos 7 y esto lo podemos dejar en 10 a la menos 13. Si podemos, con estos datos, obtener un diagrama de especiación en forma cualitativa, llamamos la fracción de fosfórico, le podemos llamar alfa 3 porque tiene 3 protones esta especie. Cuando comparamos cuánto tenemos la cantidad de fosfórico no ionizado contra el valor C de la concentración analítica inicial del ácido. La fracción del dihidrógeno fosfato, le llamamos alfa 2 porque es la especie que tiene 2 protones, es comparar la concentración de dihidrógeno fosfato con la concentración analítica inicial. El alfa 1 corresponde al hidrógeno fosfato comparado con C, y el alfa 0 corresponde a la especie de fosfato que no tiene ningún 0 porque no tiene ningún protón, y es comparar concentración de fosfato con C. Bueno, los diagramas de especiación tienen puntos de cruce de las curvas que corresponden al pK1, pK2, pK3. En el pK1 tenemos el cruce de alfa 3 con alfa 2, o sea, la curva que me da la fracción de fosfórico con dihidrógeno fosfato. Acá tenemos dihidrógeno fosfato con hidrógeno fosfato y finalmente hidrógeno fosfato con fosfato. En el pK1 tenemos proporciones iguales entre fosfórico y hidrógeno fosfato, que luego baja, y en el pK2 tenemos una igualdad entre dihidrógeno fosfato y hidrógeno fosfato, y en el pK3 la igualdad entre el hidrógeno fosfato y el fosfato. Por arriba del pK3 predomina el fosfato, por debajo del pK3 predomina el hidrógeno fosfato. Por debajo del pK2 predomina el dihidrógeno fosfato y por debajo del pK1 predomina el fosfórico. Es un diagrama de distribución de especies, se le llama así, o de especiación del ácido fosfórico, donde podemos ver qué especies predominan según el pH en que podemos estar parados. En una solución de fosfórico, evidentemente la especie que más va a predominar va a ser el fosfórico, porque yo miro las constantes, son muy pequeñas. La primera, que es la mayor de todas, sigue siendo pequeña y indica que hay más ácido fosfórico que hidrógeno fosfato. Por lo tanto, para que predomine el fosfórico sobre el hidrógeno fosfato, tenemos que estar por un pH debajo de 2,16, que sería el pK1. O sea, sabemos que el resultado va a tener que ser menor que 2,16 el pH. Entonces la situación ahora es cómo resolvemos el cálculo del pH de una solución de fosfórico 0,1 molar. Empecemos escribiendo los equilibrios como corresponde, con sus constantes.
y lo trataremos de una forma aproximada como se hace en un curso de química básica. Si miramos, el equilibrio 1 lejos es el más importante porque tiene una constante que es 5 órdenes superior a la segunda, o sea, 100.000 veces mayor que la segunda. Quiere decir que del poco de hidrógeno fosfato que se forme, mucho menos se va a formar de hidrógeno fosfato y muchísimo menos de fosfato. Por lo tanto, la primera etapa es lejos predominante y podemos pensar que los protones en la solución, si bien vienen de todas las especies, vienen del agua, vienen del dihidrógeno fosfato, del hidrógeno fosfato y del fosfórico, predomina totalmente de la primera etapa, o sea, la mayor parte de los protones van a venir del fosfórico, entonces vamos a considerar solamente la primera etapa como importante y las otras como que aportan cantidades muy pequeñas de protones. Si lo tomamos como si fuera un ácido que solamente tiene la primera etapa, es como si fuera un ácido monoprótico, con su K, que es la K1. Entonces, en el tiempo cero pensamos que tengo 0,1 molar de fosfórico, 0 y 0 de los productos. Entonces, cuando alcance el equilibrio, habrá disminuido una cantidad X, 0,1 menos X, y se va a formar X y X de los productos. Reemplazamos en la K, X por X nos queda X cuadrado, y fosfórico es 0,1 menos X. Como la K no es muy chica, no vamos a tirar nada acá, y simplemente resolvemos esta cuadrática. Pasa 0,1 menos X multiplicando, aplico distributiva, queda K1 por 0,1, queda K1 por X, igual a X cuadrado, pasamos todo del otro lado y queda igualado a 0. Queda X cuadrado más K1 por X, que pasaría sumando, y pasa restando 0,1 por K1. Reemplazo la K1 por el valor que vale y hago las cuentas, queda X cuadrado, K1 por X es 6,90 por 10 a menos 3 por X, y K1 por 0,1 es menos 6,90 por 10 a la menos 4. Resolviendo da un resultado negativo que no tiene sentido y una de las raíces es positiva que es 0,023. Y X, como vemos acá, es la concentración de protones, también la de hidrógeno fosfato. Por lo tanto, si tengo protones y hidrógeno fosfato, yo podría calcular fosfórico. A tener en cuenta esto. Entonces, X es en definitiva la concentración de protones, aplico la definición, y el menos logaritmo de 0,023 da un pH de 1,64. Y consideré solamente la primera etapa. Ahora, teniendo yo fosfórico, dihidrógeno fosfato y protones, yo puedo venir a K2, y con la K2 y protones y dihidrógeno fosfato saco el hidrógeno fosfato. Y teniendo el hidrógeno fosfato, protones y la K3 puedo sacar fosfato. Por lo tanto, con esta resolución aproximada yo podría calcular todas las concentraciones en equilibrio. Fue un proceso muy sencillo y tomamos el ácido poliprótico como si fuera un monoprótico, considerando solamente la primera etapa, que es la más importante porque tiene la K más grande que la segunda. Habría que ver qué pasa con un ácido donde la segunda K no fuera tanto más chica que la primera. Ahí no se podría hacer esta aproximación. Pero es típico en los ácidos polipróticos, en la mayoría ocurre lo que está pasando acá. Entre la primera K y la segunda hay una diferencia muy grande. Y se puede hacer esta aproximación. Bueno, ahora vamos a resolver el problema como se hace en los cursos de equilibrio iónico o en los cursos de química analítica. Bueno, consideramos todos los equilibrios y planteamos el balance de masa. La concentración inicial, o sea, la concentración analítica que nosotros tiramos, es 0,1 mol por litro, 0,1 molar. Eso se reparte entre todas las formas en que queda eso que tiramos inicialmente, que es fosfórico. Se reparte entre todas las formas en que queda en la solución. Queda como fosfórico, como dihidrógeno fosfato, como hidrógeno fosfato y como fosfato. Por lo tanto, la suma de todas las especies en solución en equilibrio tiene que ser lo que tiramos inicialmente, que es 0,1 molar. Lo ponemos como 0,1 sin la unidad y sin las cifras significativas para no complicar la escritura de la ecuación y la trabajamos como si fuera una ecuación matemática. El balance de carga involucra a todos los iones. Por un lado los positivos, que son los hidrones, y los negativos, que son los hidróxidos, que vienen del agua, y los aniones del fosfórico. Como estamos balanceando carga, recordemos que acá ponemos la concentración de hidrógeno fosfato, que tiene carga menos 2, va multiplicado por 2, porque un mol de hidrógeno fosfato transporta 2 moles de carga negativa. Como balanceamos carga, va por 2. Y el fosfato, como porta 3 cargas negativas, cada mol lleva 3 moles de carga negativa multiplicado por 3. Los hidróxidos van a ser muy pequeños porque el medio es ácido. Entonces, si miramos las tres constantes, sabemos que la primera constante es la más grande de todas, entonces podemos tomar como si fuera simplemente el proceso más importante y decir que los protones de esta etapa, como se aproxima siempre, se hace la raíz de la constante que corresponde, que es la K1, por la concentración analítica 0,1 raíz cuadrada. Eso da 0,0263 y da un orden de 10 a la menos 2. O sea, sabemos que los protones van a andar en 10 a la menos 2.
Sumando los equilibrios 2 y 3, acá los escribo, se simplifica el hidrógeno fosfato y nos queda que el dihidrógeno fosfato da 2 protones y fosfato. Sumar dos ecuaciones, multiplicar las constantes, o sea, sumar el equilibrio 2 y 3 es multiplicar K2 por K3. Multiplicar K2 por K3, ¿sí?, es obtener la constante de este proceso, o sea, es protón cuadrado por fosfato dividido dihidrógeno fosfato. De esta manera podemos despejar el dihidrógeno fosfato en función de protones y fosfato para reemplazar en los balances. Y si sumamos los tres equilibrios, el 1, el 2 y el 3, se simplifica el dihidrógeno fosfato, el hidrógeno fosfato también se simplifica, y tenemos que fosfórico da fosfato. Por supuesto, da 3 protones, y como sumamos las tres constantes, multiplicar las tres constantes. Sumamos los tres equilibrios, las constantes se multiplican, y nos queda protón cubo por fosfato sobre fosfórico. Entonces, de esta ecuación podemos despejar fosfórico, que pasa multiplicando, y las 3K pasan dividiendo. Entonces, en el balance de masa, fosfórico queda reemplazado por protón cubo por fosfato sobre las tres constantes. Dihidrógeno fosfato despejado de acá es protón cuadrado por fosfato sobre las dos constantes. Y el hidrógeno fosfato despejado de acá de la tercer K, pasa multiplicando, es protón fosfato sobre K3. Fosfato es fosfato, y entonces tenemos todo puesto en función solamente de protones y de fosfatos. Entonces lo que vamos a hacer acá es sacar factor común fosfato entre todos los términos. Entonces nos va a quedar fosfato, queda protón cubo sobre las 3K, protón cuadrado sobre las 2K, protón sobre K3 y 1. Y el fosfato que estaba acá en todos los términos queda fuera como factor común. Podemos estimar adentro cada uno de los términos. El primero es protón cubo sobre las 3K. Protón es 10 a la menos 2 aproximadamente y va al cubo. Las constantes las tomamos simplemente por el orden. La primera es 10 a la menos 2, la segunda es 10 a la menos 7, la tercera es 10 a la menos 13. Haciendo las cuentas, esto da aproximadamente 10 a la 16. El segundo término es protón cuadrado 10 a la menos 2 al cuadrado sobre la constante 2 por la constante 3. Vamos para atrás. La constante 2 es 6 por 10 a la menos 8, la tomo como 10 a la menos 7, porque esto es 10 aproximadamente más que 1. Y esto es aproximadamente 7 por 10 a la menos 3, sería aproximadamente 10 a la menos 2. O sea, 10 a la menos 2, 10 a la menos 7 y 10 a la menos 13. Entonces, 10 a la menos 2, 10 a la menos 7, 10 a la menos 13, cuando hago las cuentas acá, da 10 a la 16. Eso se puede verificar despacio y tranquilo. Acá es 10 a la menos 2 al cuadrado sobre 10 a la menos 7 a la menos 13, o sea, a la menos 20 da 10 a la 16, y este término da 10 a la 11, y este es 1. Por lo tanto, tomo el más grande, que es este, y miro. Este que está acá es del mismo orden, no lo puedo tirar. Pero este es 5 órdenes más chicos, se puede tirar esto también. O sea, tirar estos dos términos, si vamos para atrás, es tirar el hidrógeno fosfato y el fosfato. O sea, de todo el balance de masa, lo más importante es el fosfórico y el dihidrógeno fosfato, que justamente corresponde al primer equilibrio, a la primera constante. Ya las otras especies, el hidrógeno fosfato y el fosfato, son muy bajas porque son las constantes que valen muy poco. En definitiva, estamos haciendo lo mismo que hicimos en la simplificación. Entonces, al tirar estos dos, nos queda simplemente fosfato y los primeros dos términos. Protón cubo sobre las tres constantes, protón cuadrado sobre las dos constantes. Sacamos común denominador, que es K1 por K2 por K3. Dividido esto da 1 por protón cubo, más K1, K2, K3 dividido K2, K3, se va K2, K3, queda K1 por protón cuadrado. Y de acá podemos sacar entonces fosfato despejado. 0,1 pasa multiplicando las tres constantes y pasa dividiendo todo esto. Todo esto cuando pasa dividiendo podemos sacar factor común protón cuadrado. Nos queda protón más K1. Le llamamos estrellita, ¿sí?, o asterisco a esta primera ecuación, que sería el fosfato despejado del balance de masa con la simplificación de haber dejado de lado las especies que no están. En el balance de carga tenemos protones, reemplazo el hidrógeno fosfato. El dihidrógeno fosfato es protón cuadrado por fosfato sobre las dos constantes, y el hidrógeno fosfato iba multiplicado por 2. Voy para atrás y lo muestro. El hidrógeno fosfato va por 2 y el fosfato va por 3. Entonces el hidrógeno fosfato va por 2 y el fosfato va por 3. Sacamos factor común fosfato acá en el segundo miembro,
queda protón cuadrado sobre K2K3 más 2 sobre K3 más 3. Pero estos dos términos, esto ya lo evaluamos. Esto era 10 a la 16, esto era 10 a la 11 y 3. Así que 10 a la 16, esto es 10 a la 11, se tiran estos dos. Porque tirar estos dos es tirar en el balance las mismas especies que tiramos en el balance de masa. En el balance de masa, hidrógeno, fosfato y fosfato se tiraron. Acá se tiran estas dos, que son los dos últimos términos, y queda solamente protón igual a dihidrógeno, fosfato. Entonces, protón es igual a fosfato por protón cuadrado sobre K2K3. Esto se fue. Pero el protón este puede pasar dividiendo y se simplifica con el cuadrado. Entonces pasa K2K3 multiplicando y pasa protón dividiendo y despejo fosfato. Fosfato es igual entonces a K2K3 sobre protón. Y esto es fosfato despejado del balance de carga. Le puse doble asterisco. Entonces fosfato es igual a fosfato, por lo tanto todo esto es igual a esto. Y cuando igualo, K2K3 puede pasar dividiendo, se simplifica con K2K3. Y este protón puede pasar multiplicando, se simplifica con el cuadrado. Entonces nos queda simplemente protón por protón más K1 y acá 0,1 por K1. Entonces 0,1 K1 queda donde está y esto pasa multiplicando. Protón por protón es protón cuadrado y protón por K es K por protón. Pasa multiplicando el primer miembro. Y esto ahora pasa restando y queda igualado a 0. Reemplazando K1, llegamos a esta ecuación, que es una cuadrática, la resolvemos y es la misma cuadrática que teníamos cuando hicimos el problema simplificado. Por lo tanto da el mismo resultado, 0,023, y el pH da lo mismo. Es decir, tomando una resolución exacta con 3 cifras significativas, llegamos a la misma solución que el simple procedimiento de tomar el ácido fosfórico como si fuera un ácido monoprótico. Y en definitiva, trabajando con todas las ecuaciones como corresponde y tirando solamente las cosas que son 100 veces más chicas, encontramos una ecuación cuadrática que solamente tiene K1. Por lo tanto, quiere decir que estamos considerando solamente el primer equilibrio. Entonces no era tan descabellado haber tomado el problema del fosfórico, que es poliprótico, simplemente con la primer constante. Se puede hacer en muchos casos y se ahorra mucho trabajo, que es no hacer todas las ecuaciones completas. Por supuesto que el método de los balances de masa y carga, cuando no se pueden tirar cosas, quedan y aparecen ecuaciones más complejas, quizás de grado cúbico, y se resuelve exactamente. Con la X es prácticamente imposible resolver un problema de un poliprótico donde no se pueden tirar los equilibrios porque tienen constantes parecidas. Pero es interesante la comparación y mostramos fehacientemente y matemáticamente que en este caso se puede considerar el fosfórico solamente como importante en la primera etapa y el resultado del pH prácticamente es el mismo. No hay ninguna diferencia para 3 cifras significativas.